Ana Gabriel le arruinó completamente la existencia. Pentapichichi del Real Madrid, 5 veces artillero de la Liga Española, protagonista del Mundial México 86. Y ese mismo sujeto, arruinado por una mujer que nunca lo quiso de verdad, le rompió el matrimonio, provocó que dejara a su familia, manchó su apellido, y lo apartó de la posibilidad de rescatar a su propio hijo de la muerte. Y lo más sombrío, lo empujó a escapar hacia España. Quédate ahora mismo. Vas a descubrir qué le hizo a Ana Gabriel que le destruyó la existencia y qué escondió por más de 40 años. Te lo aseguro, hoy vas a conocer todo lo que arrasó al Pentapichichi, lo que Emma Portugal halló en el cajón, la represalia despiadada contra el brasileño Antonio Carlos Santos, la hija escondida, y lo peor de todo el relato, la muerte trágica de su hijo a los 30 años, y lo último que nadie había contado jamás. El fallecimiento de la otra persona, nunca identificada, hallada en la regadera del baño. Pero antes tienes que saber cómo llegó la voz más reconocida de la música mexicana hasta la cama matrimonial del futbolista más célebre del balompié mexicano. Porque lo ocurrido esa madrugada terrible en Polanco arrancó 30 años antes en una cena reservada de un restaurante de la Ciudad de México, donde un goleador casado de 26 años conoció a una intérprete soltera de la misma edad. Antes de continuar con este relato, si te gusta este tipo de contenido, súmate a la comunidad de famosos destrozados y activa la campanita para no perderte nada. 11 de marzo del año 1984. Restaurante Los Almendros del barrio Polanco de la Ciudad de México. Cena privada del productor musical Eduardo Magallanes. 30 invitados especiales del ambiente artístico nacional. Champán francés en la mesa principal y 2 figuras públicas que jamás debieron cruzarse esa noche. Hugo Sánchez Márquez, 26 años de edad, recién casado 6 meses antes, con la regiomontana Emma Portugal, en la Catedral del Centro de la Ciudad de México. Padre primerizo del primogénito Hugo Sánchez Portugal, de 3 meses de edad, y reciente delantero centro del Atlético de Madrid, en la Liga Española. María Guadalupe Araujo, conocida artísticamente como Ana Gabriel, 28 años de edad, soltera, cantante revelación del año, en el ámbito discográfico nacional, y firmante reciente del contrato exclusivo con la disquera CBS Internacional. Ambos se ubicaron justo en la misma mesa reservada del restaurante. Conversaron durante 3 horas continuas, y la intérprete sinaloense se puso de pie al terminar la velada con una frase textual que el propio Pentapichichi jamás olvidaría durante el resto de su vida personal. Cito literalmente a Ana Gabriel. Llámame. Cierro la cita. Una sola palabra de la cantante sinaloense. Invitación brutal al Pentapichichi del Real Madrid. Una noche que transformaría para siempre el matrimonio de Hugo Sánchez con Emma Portugal, y la llamada telefónica brutal que el artillero del Atlético de Madrid realizó exactamente 24 horas después de la cena del barrio Polanco. Desde el teléfono del lobby del Hotel Camino Real de la Ciudad de México. Madrugada del 13 de marzo del año 1984, 3 de la mañana. Hugo bajó al lobby principal mientras Emma Portugal dormía junto al primogénito en la habitación matrimonial del piso 22. Marcó el número privado de Ana Gabriel. Le dijo 5 palabras textuales. Cito literalmente a Hugo Sánchez en la madrugada del 13 de marzo. Te quiero ver esta noche. Cierro la cita, y arrancó el primer fragmento del rompecabezas oscuro. Los siguientes 6 meses fueron una doble vida despiadada del Pentapichichi. Encuentros privados en el departamento personal de Ana Gabriel en el barrio Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México. Cenas secretas en el restaurante La Hacienda de los Morales, del centro de Polanco. Escapadas privadas al Hotel Las Brisas de Acapulco durante los fines de semana, mientras la esposa regiomontana Emma Portugal permanecía en el departamento familiar del barrio Lomas Hipódromo de la ciudad, cuidando al primogénito Hugo Sánchez Portugal de 4 meses de edad, sin sospechar nada de la doble vida del propio Pentapichichi. Te lo advierto, lo que pasó en esos primeros 6 meses del calendario amoroso fue lo más repugnante, porque Hugo Sánchez le obsequió a Ana Gabriel 14 regalos costosos. Un reloj Cartier de oro blanco, un brazalete Tiffany con diamantes, un anillo Bulgari, 14 bolsas Louis Vuitton, 3 abrigos de bisón blanco y el obsequio más brutal, un departamento completo del barrio Coyoacán, pagado íntegramente para la cantante sinaloense en el centro de ese mismo barrio de la Ciudad de México. 3 recámaras en el piso principal, vista directa al parque de Coyoacán y financiado completamente con el salario del Pentapichichi en el Atlético de Madrid. Mientras Emma Portugal lavaba pañales del primogénito en el departamento familiar del barrio Lomas Hipódromo,
mientras la regiomontana cargaba con los gastos del bebé Hugo Sánchez Portugal en la Ciudad de México, mientras la propia esposa del Pentapichichi sobrevivía con el sueldo básico de la familia, el ídolo del Atlético de Madrid le costeaba un departamento completo a la cantante sinaloense en el barrio Coyoacán. Y la intérprete sinaloense aceptó cada uno de los 14 regalos privados del Pentapichichi, sin avisarle jamás a la propia esposa Emma Portugal, sin reconocer nunca públicamente el vínculo amoroso ante la prensa nacional y sin pensarlo dos veces frente a las consecuencias devastadoras para el matrimonio del propio Hugo Sánchez. Verano del año 1985. Hugo Sánchez firmó el contrato histórico con el Real Madrid de la Liga Española. 5 millones de pesetas por temporada, 5 años de contrato oficial, y el traslado completo desde la Ciudad de México hasta el centro de Madrid. Emma Portugal viajó a Madrid con el primogénito Hugo Jr. de 1 año de edad, la hija menor Emma Sánchez Portugal, recién nacida en el otoño del año 84, y el padre Pentapichichi, instalado en el Estadio Santiago Bernabéu. Pero el vínculo clandestino con la cantante sinaloense no terminó con el traslado a Madrid. Continuó durante los siguientes 2 años consecutivos en el centro español. Ana Gabriel viajó 4 veces a Madrid durante el año 1985, 3 veces durante el 86 y 7 veces durante el 87. En total, 14 viajes secretos a Madrid durante los siguientes 30 meses, y el departamento privado donde Hugo Sánchez recibía a la cantante sinaloense en el centro de Madrid. Un piso en la calle Velázquez número 12 del barrio Salamanca de Madrid. 3 habitaciones en el centro español. Vista directa al Parque del Retiro y la dirección que el Pentapichichi mantuvo en absoluto secreto frente a la propia esposa Emma Portugal durante los siguientes 2 años consecutivos. El piso secreto del barrio Salamanca de Madrid, donde el ídolo del Real Madrid recibía a la cantante sinaloense en cada viaje internacional de Ana Gabriel al continente europeo, y donde el Pentapichichi instaló una grabadora doble cassette marca Sony en la mesa central de la sala privada del barrio Salamanca para registrar cada uno de los encuentros amorosos con la cantante sinaloense durante los siguientes 2 años. Esa grabadora doble cassette del Pentapichichi en el barrio Salamanca de Madrid sería la prueba brutal que acabaría con el matrimonio completo durante el verano del año 1987. 19 de julio del año 1987. Hotel Quinta Real de Aguascalientes, México. Concierto privado de Ana Gabriel en la Feria Nacional de San Marcos. 100 invitados especiales del ambiente musical mexicano. Repertorio completo del nuevo álbum Pecadora en la pantalla principal del Coliseo Aguascalentense y un invitado del ámbito deportivo internacional en la mesa central del lobby principal. Hugo Sánchez Márquez viajó desde Madrid hasta Aguascalientes para asistir al concierto reservado de la cantante sinaloense. Dejó a la esposa Emma Portugal en la casa familiar del barrio Salamanca de Madrid. Dejó al primogénito Hugo Jr. de 3 años de edad en la vivienda familiar del centro español y dejó a la hija menor Emma Sánchez Portugal, de 2 años de edad, en la habitación matrimonial del piso madrileño. Se trasladó en solitario durante 12 horas seguidas. Vuelo Madrid-Barajas hacia el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Conexión privada hasta el Aeropuerto Internacional de Aguascalientes y traslado VIP hacia el Hotel Quinta Real del centro aguascalentense para llevarle una serenata reservada a la cantante sinaloense en la habitación matrimonial del último piso del hotel. 10 de la noche, trío Calaveras en la habitación matrimonial del último piso. 4 canciones brutales del repertorio romántico mexicano, 3 botellas de champán francés en la mesa principal de la habitación y una propuesta específica de Hugo Sánchez a la cantante sinaloense en la cama matrimonial del Hotel Quinta Real. Cito literalmente a Luis Peña, maquillista personal de la cantante, en la entrevista con el periodista Jorge Carvajal del año 2022, estábamos en Aguascalientes, en el hotel, y me contó que Hugo le había llevado serenata. Me dijo, en esta habitación fue donde Hugo me trajo serenata cuando era mi novio. Cierro la cita. Cuando era mi novio. Esas 4 palabras textuales de la cantante sinaloense confirmaron lo que ningún medio mexicano había publicado en los siguientes 35 años, que el Pentapichichi del Real Madrid había sostenido un noviazgo público con Ana Gabriel entre los años 84 y 87. Mientras seguía casado con la regiomontana Emma Portugal, mientras criaba a 2 hijos del matrimonio oficial en el centro de Madrid, y mientras grababa cada encuentro amoroso en una grabadora doble cassette del barrio Salamanca, el novio secreto de Ana Gabriel
durante 3 años consecutivos. Y la peor parte de Hugo Sánchez llegó exactamente 6 semanas después de la serenata privada del Hotel Quinta Real de Aguascalientes. 15 de septiembre del año 1987. Departamento familiar del barrio Salamanca de Madrid, calle Velázquez número 12, piso tercero del Centro Español. Emma Portugal entró al departamento privado del piso tercero a las 11 de la mañana. El primogénito Hugo Jr. estaba en el colegio bilingüe del centro de Madrid. La hija menor, Emma Sánchez Portugal, estaba en la guardería matutina del barrio Salamanca y el padre jugador entrenaba oficialmente con el Real Madrid en la Ciudad Deportiva. Emma viajó al piso tercero esa mañana para buscar el pasaporte mexicano del primogénito Hugo Jr., necesario para el viaje familiar a Acapulco durante las vacaciones escolares. Pero Emma encontró algo mucho más brutal en el cajón privado del armario matrimonial del piso tercero. Una caja completa, 42 centímetros de largo, 30 centímetros de ancho, 20 centímetros de profundidad, dentro del cajón privado del armario matrimonial. Llena hasta el tope de casetes de audio. 432 casetes en la caja del cajón privado del armario matrimonial del piso tercero. Cada cassette con una etiqueta específica del propio jugador. Ana Gabriel Madrid. 15 de marzo del año 85. Ana Gabriel Madrid. 22 de junio del año 85. Ana Gabriel, Acapulco. 3 de agosto del año 85. Ana Gabriel, Aguascalientes. 19 de julio del año 87. 432 casetes etiquetados con la fecha exacta del encuentro amoroso, el lugar específico y el nombre completo de la cantante sinaloense en cada uno de los casetes privados del cajón matrimonial. Cito literalmente a Emma Portugal en la entrevista exclusiva del programa Productora 69 con el periodista Jorge Carvajal del año 2020. Encontré 300 casetes en el cajón privado del armario matrimonial del barrio Salamanca de Madrid, etiquetados con el nombre de Ana Gabriel, con la fecha del encuentro, con el lugar específico. Tomé el primero del cajón privado, lo puse en la grabadora doble cassette de la sala principal, le di al play y escuché la voz del propio Hugo Sánchez confesando aventuras nocturnas con la cantante sinaloense. Cierro la cita. La voz del propio Hugo Sánchez confesando aventuras sobre 432 casetes etiquetados con el nombre completo de la cantante sinaloense. Emma Portugal se sentó en el sofá principal de la sala del piso tercero del barrio Salamanca. Tomó la caja completa de los 432 casetes y escuchó durante las siguientes 6 horas seguidas cada uno de los casetes privados del jugador. 6 horas continuas oyendo la voz del propio esposo, confesando cada detalle privado con la cantante sinaloense, y la voz del jugador en los casetes privados del cajón matrimonial mencionaba cada uno de los lugares. Hotel Camino Real de la Ciudad de México del año 84. Las brisas de Acapulco durante las vacaciones de Semana Santa del año 85. Departamento privado del barrio Coyoacán, financiado completamente con el salario del Real Madrid. Hotel Las Hadas de Manzanillo, durante el aniversario de 2 años. Hotel Quinta Real de Aguascalientes, durante la serenata reservada del verano del año 87. Y un detalle brutal del cajón matrimonial del barrio Salamanca de Madrid, el cassette número 1 del cajón privado, la primera grabación del jugador con la cantante sinaloense, tenía registrada la voz exacta de Hugo Sánchez, confesando lo más repugnante de toda la historia personal del fútbol mexicano contemporáneo, lo que le prometió a Ana Gabriel en la habitación reservada del Hotel Camino Real de la Ciudad de México durante la madrugada del 14 de marzo del año 1984. 48 horas después de la cena privada del restaurante Los Almendros del barrio Polanco, lo que el jugador le confesó a la cantante sinaloense en la cama matrimonial del Hotel Camino Real del centro de la Ciudad de México. Cito literalmente a Hugo Sánchez en el primer cassette privado del cajón matrimonial del barrio Salamanca de Madrid. Voy a dejar a Emma, voy a dejar al niño, voy a dejar todo lo que tengo por ti. Cierro la cita. Voy a dejar a Emma. Esas 7 palabras textuales del jugador en el primer cassette privado del cajón matrimonial, escuchadas por Emma Portugal en el sofá principal de la sala del piso tercero del barrio Salamanca de Madrid, 3 años exactos después de la madrugada del 14 de marzo del año 84. 3 años exactos cargando la mentira completa del primer matrimonio. 3 años exactos criando a los hijos del ídolo nacional, mientras el propio esposo le prometía a otra mujer abandonar a la familia regiomontana. 3 años exactos lavando la ropa interior del ídolo nacional en la lavadora del piso tercero del barrio Salamanca, mientras el ídolo nacional le susurraba a Ana Gabriel
en cada uno de los 432 casetes privados, que iba a dejar al clan Sánchez Portugal completo en la habitación principal del barrio Salamanca de Madrid. Y mientras Emma Portugal escuchaba el primer casete del cajón matrimonial, algo doloroso ocurrió en la sala principal del piso tercero del barrio Salamanca. El primogénito Hugo Sánchez Portugal entró a la sala matrimonial. Traía puesta la camiseta del Real Madrid de la temporada oficial. Pies descalzos sobre el piso de madera del centro español. Se acercó al sofá principal donde estaba Emma Portugal. Vio las lágrimas amargas de la madre regiomontana en las mejillas y le preguntó con voz inocente: ¿Por qué lloras, mamá? Esa fue la pregunta desgarradora del primogénito Hugo Jr. en el sofá principal del piso tercero del barrio Salamanca de Madrid. 3 años de edad, sin entender nada del secreto de los casetes del cajón matrimonial. Sin saber que esa misma pregunta lo acompañaría durante los siguientes 27 años. Y sin imaginar que esa misma pregunta jamás tendría respuesta del propio jugador durante el resto de su vida personal. Emma Portugal retiró el casete de la grabadora doble, cargó al primogénito en brazos y se encerró durante los siguientes 2 días seguidos en la habitación matrimonial del piso tercero. Cito literalmente a Emma Portugal en la entrevista posterior del programa Productora 69. Me puse a llorar 2 días seguidos porque yo todavía estaba casada con él y él ya hablaba de las aventuras que tenía. Cierro la cita. 2 días seguidos llorando en el sofá principal de la sala del piso tercero del barrio Salamanca de Madrid, mientras el propio jugador entrenaba en el campo principal del Real Madrid, en la ciudad deportiva del centro español, mientras los 2 hijos cantaban canciones infantiles en el colegio bilingüe del centro madrileño. Y mientras la propia Ana Gabriel terminaba su gira internacional en el continente europeo durante el otoño, esa fue la noche en que el Pentapichichi murió por dentro. Diciembre del año 1987, departamento familiar del barrio Salamanca de Madrid. 3 meses exactos después de la noche brutal de los casetes del cajón matrimonial, Emma Portugal firmó los papeles oficiales del divorcio con el Pentapichichi, en la oficina del abogado madrileño José Luis Mañas Antón. 42 folios del contrato matrimonial, 3 horas seguidas de negociación brutal y la única condición específica de la regiomontana: la custodia completa de los 2 hijos, el primogénito Hugo Jr., de 3 años de edad, y la hija menor Emma Sánchez Portugal, de 2 años, ambos bajo el techo familiar de Emma Portugal durante el resto de su vida. El Pentapichichi firmó sin oponer resistencia, 40 minutos exactos para rubricar los 42 folios del divorcio, sin abogado propio, sin negociar pensión alimenticia, sin mirar a la regiomontana durante toda la sesión oficial. Y la frase brutal que el ídolo del Real Madrid le dijo a Emma Portugal antes de salir de la oficina del abogado. Cito literalmente a Hugo Sánchez en el divorcio del año 87. Quédate con los niños. Yo necesito mi libertad. Cierro la cita. Necesito mi libertad. Esas 4 palabras textuales del Pentapichichi en el divorcio confirmaron lo que Emma Portugal ya había escuchado en los 432 casetes del cajón privado del barrio Salamanca de Madrid. Hugo Sánchez quería quedar libre para irse con Ana Gabriel. Y Emma Portugal regresó a la Ciudad de México con los 2 hijos durante el invierno del año 1987, sin departamento privado del barrio Lomas Hipódromo, sin auto familiar, sin patrimonio acumulado del matrimonio oficial, y sin ningún tipo de pensión alimenticia del propio Pentapichichi durante los siguientes 4 años seguidos. Pero la peor parte del divorcio llegó exactamente 6 meses después de la firma oficial. Verano del año 1988, Ciudad de México. Emma Portugal vivía en un departamento modesto del barrio Coyoacán con los 2 hijos, trabajaba en un empleo administrativo de la zona financiera de Polanco y cargaba sola con los gastos completos del primogénito Hugo Jr. y la hija menor Emma. Y conoció, en una fiesta privada del Club América, al futbolista estrella del equipo, Antonio Carlos Santos, mediocampista brasileño del Club América, 26 años de edad, reciente fichaje del equipo azul crema, procedente del Flamengo de Río de Janeiro, y la figura más comercial del fútbol mexicano durante el verano del año 88. Antonio Carlos Santos y Emma Portugal iniciaron una relación pública durante el otoño del año 1988, y la prensa deportiva mexicana documentó cada uno de los encuentros públicos de la pareja durante los siguientes meses del calendario nacional. Cenas privadas en el restaurante San Angelín del centro histórico, vacaciones familiares en el Hotel Las Hadas de Manzanillo y apariciones públicas del primogénito Hugo Jr. junto al brasileño en partidos oficiales del Club América,
en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. El hijo del Pentapichichi aplaudiendo al brasileño del Club América desde las gradas privadas del Estadio Azteca, mientras el propio Hugo Sánchez seguía anotando goles con el Real Madrid en la Liga Española Europea. Y la noticia llegó a Madrid exactamente 10 días después de la primera fotografía pública. Cito literalmente al periodista Jorge Vergara del periódico Esto. Hugo Sánchez recibió la noticia en el vestidor oficial del Real Madrid después del entrenamiento matutino. Le entregaron la primera plana del periódico Esto con la foto de Antonio Carlos Santos cargando al primogénito Hugo Jr. sobre los hombros en el Estadio Azteca. El Pentapichichi se encerró en el cuarto privado del vestidor y nadie lo vio durante las siguientes 3 horas seguidas. Cierro la cita. 3 horas encerrado en el vestidor del Real Madrid. Y arrancó la venganza brutal del Pentapichichi contra el brasileño del Club América. Una represalia que destruiría para siempre la carrera profesional de Antonio Carlos Santos en el fútbol mexicano. Una venganza que la propia EMA Portugal contaría públicamente 32 años después del incidente y que el equipo azulcrema aceptaría sin exigir explicaciones públicas contemporáneas. Y los siguientes 8 años fueron una pausa brutal. El Pentapichichi siguió jugando en el Real Madrid hasta el verano del año 1992. Anotó 208 goles oficiales con la camiseta blanca del Real Madrid. Ganó 5 trofeos Pichichi consecutivos en la Liga Española y cerró su carrera europea con honores en el Estadio Santiago Bernabéu durante el otoño del año 92. Pero la relación con Ana Gabriel terminó silenciosamente durante el invierno del año 88. Sin escándalo público, sin declaraciones oficiales, sin explicación específica hacia el propio Pentapichichi. La cantante sinaloense simplemente se esfumó del radar amoroso de Hugo Sánchez en el departamento del barrio Salamanca de Madrid. Dejó de viajar al continente europeo durante los siguientes años y dejó al ídolo del Real Madrid completamente abandonado en el peor momento personal del Pentapichichi. Y el motivo brutal por el cual Ana Gabriel desapareció del Pentapichichi sería confirmado 39 años después por la propia cantante sinaloense en una entrevista exclusiva al programa Hola del año 2026. Ana Gabriel anunció públicamente su matrimonio con una mujer, una psicóloga peruana 30 años menor llamada Silvana. Pero todavía falta para llegar a esa confirmación brutal. Por ahora, hay que volver al verano del año 1993. Aeropuerto Barajas de Madrid, España. El Pentapichichi acababa de cerrar su contrato con el Atlético de Madrid para la temporada 93-94 de la Liga Española. 35 años de edad, divorciado oficialmente de EMA Portugal, padre ausente de los 2 hijos en la Ciudad de México y emocionalmente destrozado por el abandono brutal de Ana Gabriel. Y la noche del 14 de agosto del año 93, asistió a un evento privado del mundo de la moda madrileña en el Hotel Ritz del Centro Español. Inauguración de la nueva colección del diseñador Adolfo Domínguez. 300 invitados especiales del ambiente mediático de Madrid y una invitada VIP del mundo de la moda femenina española, Isabel Martín Conde, modelo española de 28 años de edad, recién contratada por la agencia internacional Elite Model Management, soltera y completamente ajena a la trayectoria pública del propio Pentapichichi en el fútbol internacional. Hugo Sánchez se acercó a la modelo madrileña en la mesa central del Hotel Ritz. Le sirvió personalmente una copa de champán francés y le dijo 6 palabras textuales que cambiarían para siempre la segunda vida del Pentapichichi. Cito literalmente a Hugo Sánchez en la noche del 14 de agosto. Hola, me llamo Carlos, soy dentista. Cierro la cita. Me llamo Carlos, soy dentista. El Pentapichichi del Real Madrid, el 5 veces goleador de la Liga Española, el héroe del Mundial México 86, le mintió a la modelo madrileña diciéndole que se llamaba Carlos y que era dentista del centro de Madrid. Y la modelo española creyó la mentira en la mesa central del Hotel Ritz. Cito literalmente a Isabel Martín en la entrevista exclusiva del programa Sálvame del año 2015. Yo no veía fútbol, no tenía ni idea de quién era Hugo Sánchez. Lo conocí como Carlos, y así lo presenté con mi familia durante los primeros meses de la relación amorosa. Cierro la cita. Carlos, el dentista. Durante los siguientes 6 meses seguidos, Hugo Sánchez sostuvo la mentira brutal con la modelo madrileña Isabel Martín. La llamaba desde el celular privado del barrio Salamanca de Madrid, identificándose como Carlos. La invitaba a cenas privadas en el restaurante Lardi del Centro Español, presentándose como dentista, y la presentaba ante la familia Martín Conde del barrio Las Rosas como un odontólogo independiente del centro de Madrid,
mientras el propio Pentapichichi anotaba goles oficiales con el Atlético de Madrid en el Estadio Vicente Calderón de la Liga Española, mientras los compañeros del Atlético llamaban Hugo al ídolo nacional en el vestidor del Vicente Calderón, mientras los periodistas deportivos publicaban entrevistas exclusivas al jugador en los principales periódicos de Madrid. Hugo Sánchez le seguía diciendo a Isabel Martín que se llamaba Carlos y que era dentista del Centro Español, hasta que la verdad estalló mediáticamente en el año 1994, 4 de febrero del año 1994. Portada principal del periódico deportivo Marca de Madrid. Foto del jugador en el centro de la primera plana nacional. Camiseta oficial del Atlético de Madrid. Sonrisa pícara y un titular brutal en letras gigantes del medio deportivo español. Hugo Sánchez, Pentapichichi histórico del fútbol mundial. Isabel Martín leyó la portada del periódico Marca en la mesa del desayuno del departamento privado de la familia Martín Conde en el barrio Las Rosas. Vio la cara del propio Carlos el dentista en la portada nacional del periódico deportivo y se quebró por completo en la silla del desayuno familiar. Cito literalmente a Isabel Martín en la entrevista exclusiva del programa Sálvame. Lloré durante 5 horas seguidas en mi habitación matrimonial del barrio Las Rosas. Llamé a Carlos al celular privado de Madrid. Le dije que había leído la portada del Marca. Le dije que sabía toda la verdad en el fútbol internacional, y le dije que jamás volvería a verlo durante el resto de mi vida personal. Cierro la cita. 5 horas. Pero Hugo Sánchez viajó esa misma tarde al departamento privado de la familia Martín Conde en el barrio Las Rosas. Le pidió perdón durante 3 horas seguidas en la sala principal del departamento familiar. Le explicó el divorcio brutal con Emma Portugal. Le contó el abandono específico de Ana Gabriel. Le prometió que jamás volvería a mentirle durante el resto de su vida personal. E Isabel Martín perdonó la mentira del jugador en el desayuno familiar del barrio Las Rosas. Cito literalmente a Isabel Martín en la entrevista exclusiva del programa Sálvame. Me dio lástima la historia personal de Carlos. Le perdoné la mentira porque sentí que estaba completamente destruido por dentro y porque me convenció de que era la única forma de empezar de cero una nueva relación amorosa en el centro de Madrid. Cierro la cita. Lástima y perdón. Esas 2 palabras textuales de la modelo madrileña tras la mentira inicial del jugador marcaron el inicio del segundo matrimonio, y la boda oficial entre Hugo Sánchez Márquez e Isabel Martín Conde se celebró el 18 de septiembre del año 1996 en la Catedral de la Almudena del centro de Madrid, con 200 invitados especiales del medio deportivo internacional y 3 hijas nacidas posteriormente. Pero el matrimonio con Isabel Martín no puso fin a las aventuras amorosas del jugador internacional. Continuaron durante los siguientes años en el Centro Español, y la aventura más repugnante del jugador dentro del segundo matrimonio fue con una periodista deportiva española durante el invierno del año 1994. Mientras Hugo Sánchez todavía era novio oficial de Isabel Martín en el centro de Madrid, mientras la modelo madrileña le creía la promesa de no volver a mentir, y mientras el propio jugador seguía firmando contratos publicitarios a nivel internacional. Esa periodista deportiva española se llamaba Mariana Castillo Maldonado, 32 años de edad, reportera del periódico AS de Madrid, especialista en la sección de fútbol europeo. Hugo Sánchez y Mariana Castillo sostuvieron una aventura privada durante 7 meses seguidos en el centro de Madrid. Encuentros nocturnos en el departamento personal de la periodista en el barrio Argüelles del centro madrileño. Cenas privadas en el restaurante Casa Lucio del centro histórico y viajes específicos al pueblo costero de Marbella durante la temporada baja. Y la consecuencia brutal de esa aventura privada del jugador con la periodista deportiva española, el 14 de agosto del año 1995, en un hospital privado del barrio Argüelles de Madrid, nació una niña, Chantal Maldonado Castillo, hija biológica del propio Hugo Sánchez Márquez, hija jamás reconocida legalmente del segundo matrimonio, hija escondida durante los siguientes 20 años seguidos. La hija secreta del Pentapichichi en el hospital privado del barrio Argüelles del centro de Madrid, y la periodista deportiva española le pidió a Hugo Sánchez que firmara los papeles oficiales del reconocimiento paterno. El jugador se negó rotundamente en la sala matrimonial del hospital. Cito literalmente a Hugo Sánchez en el hospital de Argüelles del año 95. Yo ya tengo 2 hijos legítimos del primer matrimonio. Yo ya me voy a casar oficialmente con Isabel Martín en la Catedral de la Almudena. Y yo no voy a reconocer legalmente a esta niña. Cierro la cita. No voy a reconocer a esta niña.
Esas 7 palabras textuales del jugador en la sala matrimonial del Hospital Privado de Argüelles del centro de Madrid confirmaron lo más repugnante de toda la historia personal del fútbol mexicano contemporáneo. Que el ídolo nacional del Real Madrid había abandonado completamente a una hija recién nacida en el Hospital Privado del Centro Español, sin firmar los papeles oficiales del reconocimiento paterno legal, sin asistir al bautizo familiar de la niña en la iglesia del barrio Argüelles, sin enviar ningún tipo de pensión económica a la madre periodista deportiva. Y la pequeña Chantal Maldonado Castillo creció durante los siguientes 20 años seguidos sin conocer al padre biológico, sin saber el nombre completo del jugador en el fútbol mundial y sin tener ninguna foto familiar del propio ídolo nacional en el álbum personal hasta el invierno del año 2015. Si esta historia te hizo pensar en algún padre que conoces y que destruyó por completo la vida de sus hijos por un primer amor falso, compártele este video esta misma noche. Y si quieres que sigamos revelando historias del fútbol mundial que ningún medio se atreve a contar completas, suscríbete ahora mismo a Famosos Destrozados.